consulta de cada viernes charlamos con Ramón Besay y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. A Manuel estamos peinando, ahora mismo estamos con él, pero ¿qué tal estás? Pregunta de rigor, ¿cómo has pasado la semana? Bueno, una semana delicada porque son aquellas semanas que dedicas a las comidas aplazadas y empalmas una detrás de otra, con lo cual mejor no pasarse por la báscula porque voy un poco apurado. O sea, creo que he comido cada día fuera de casa y eso a mi edad ya no me conviene. Exagerado eres. Y lo agradecido que es el encontrarse, el ir un poquito sin cadena, ¿eh? Bueno, pero es aquello, ¿no? Que dices, vamos a programar semana que no hay partidos, o sí, pero hay partidos que ya la liga está decidida. Pues bueno, sí tienes que estar un poco al caso del Español Atlético de Madrid, que estuve precisamente pendiente del partido, del desastre del Barça en Valladolid, pero no estuve en Valladolid. Y aquello que te da más margen y tiempo para eso, para ir a comer, para, bueno, digerir relativamente bien. Y luego se nota también en el trabajo, ¿eh? Cuando vas distendido, nosotros reprochamos a los equipos cuando se dejan ir, pero creo que lo hacemos todos. Sí. La verdad Los es que periodistas también. te ves en esa dinámica y ahí es cuando dices, si es que es natural, es comprensible en algún caso. Estuve yo hace un par de semanas también en la zona de San Sebastián, Biarritz, Hondarribia, San Juan de Luz, toda esa zona y la verdad es que lo mismo, cuando volví dije, ¿para qué? Ya, yo probándome los pantalones cuando digo si estoy o no estoy, porque ya dependiendo de cómo me queden, ya sé si me he pasado o no me he pasado. Y me pasé, así que estoy en el momento todavía de recuperación. Y han pasado 2 semanas, ¿eh? Pero tú eres joven, yo tengo ya una edad y esos excesos no me los puedo permitir. A mí me cuesta ya, ¿eh? Me cuesta todavía. Ahora saludo a Manuel Javois, pero te pregunto por algo con el que ya hemos comentado con él durante la semana, pero es evidentemente el tema, por desgracia, que ha marcado toda la actualidad, el asunto Vinicius, lo que ha sucedido en Valencia, todas las medidas que se han tomado, que parece que por fin, ¿no? Todos vamos remando en la misma dirección y parece que, por desgracia, necesitamos que pase algo así para que la gente reaccione, ¿no, Ramón? Sí, creo que ha ido bien para la concienciación de que ir al campo no se trata de ir a insultar, sino que quizá estamos más decantados contra que a favor. O sea, una cosa es apoyar a tu equipo y otra cosa es intentar eliminar o reducir a lo que es el rival. Creo que eso es una lección no solo para el racismo, sino para insultar y lo que a uno le dé, que diga lo que le da la gana. Eso también a veces lo confundimos con el derecho o la libertad de expresión. O sea, se puede ir al campo, se puede ayudar al equipo y se puede ser correcto sin insultar ni sin gritos de racismo. Por tanto, celebro que de alguna forma eso haya ocurrido y que haya más sensibilidad, que haya más atención y que la gente, pues además ante la posibilidad de que las sanciones sean duras y se amenace incluso con puntos, que yo creo que es ahí donde la gente va a darse cuenta de lo que puede llegar a ocurrir, eso va bien. Otra cosa, tengo más dudas sobre la exposición, la sobreexposición, la sobreactuación, la simplificación. Es decir, creo que ahí, pues no sé, centrarlo solo en el riesgo que corre el Madrid con todo eso es de que lo centre todo en Vinicius y en la aparición, creo que es una sobreactuación de Florentino Pérez, así lo entiendo yo, ¿no? De haberse... Es decir, todo el mundo recuerda sus casos de racismo y ahora parece que todo gire alrededor de un jugador. Creo que el Madrid en eso tiene que saber administrarlo para que no le acusen o no lo señalen como el que ha monopolizado todo lo que ha ocurrido con un futbolista que, por otra parte, lo digo, fue más protagonista en el palco que en el terreno de juego. Y a veces esas cosas no funcionan. Nos ocurre últimamente no con el fútbol, sino ponemos el foco en una cosa y todos vamos ahí. Hemos perdido la capacidad de mirar a otros sitios, de otras interpretaciones, se convierte en una moda, una pose, y estamos todo el día preguntando sobre lo mismo. Manuel Javois, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches a los dos. Pues es por desgracia el tema de la semana. Venimos hablando de lo sucedido con Vinicius en Valencia. La pregunta es si todo lo que se está haciendo y todas las reacciones que ha habido después de todo lo sucedido van a servir realmente para algo. Cuando metes a 80.000 personas en un estadio es casi imposible que no haya gritos racistas. Casi imposible. Lo que se tiene que evitar es que haya muchos gritos racistas, que sean cánticos racistas, no generalizados, que ni mucho menos todo el estadio lo es, pero sí hay que perseguir y buscar y actuar contra la gente y localizar, mediante cámaras, mediante lo que sea, la gente que lo hace. Si va a servir de algo,
puede servir para concienciar. Es verdad que todo lo que pasa, lo decía ahora Ramón, es verdad que cuando las cosas pasan en el Real Madrid y en Barcelona tienen otra dimensión que Sin se duda. pasa en otro equipo, ¿no? Y yo creo que pues si sirve de algo y que si el foco es, en lugar de un foco nacional, un foco local, es un foco internacional, pues aprovecharlo. No sé, a mí me gustaría que las cosas no se dejaran a medias, y tengo la impresión de que esto se va a dejar a medias. Se va a dejar a medias porque hay un discurso que es vamos a centrarnos en el fútbol, un discurso que también parte del Real Madrid, es decir, Vinicius que se centra en el fútbol, en fin, Vinicius está por la labor de centrarse en el fútbol, pero de no olvidar que es una persona negra que está luchando por los derechos de las personas negras y que quiere acabar con esto como cualquier jugador que se dedica al fútbol en cualquier estadio, por él y por todos los compañeros. Y a veces prima ese discurso de centrarse en el fútbol, de no desconcentrarse de que el chico se centre en lo que pasa en el campo. El chico tiene que centrarse en lo que pasa en el campo y en lo que pasa fuera del campo, cuando lo que pasa fuera del campo es tan grave. Yo soy de esos que en cuanto ocurrió lo de Valencia y también ocurrió con el plátano de Alves y también ocurrió con Neymar, o sea, pongo todo en perspectiva, cuando ocurre una cosa de esas, el equipo se va del campo. Y si le cuesta 3 puntos, allá ellos quienes les hayan quitado los 3 puntos por hacer esa acción. Pero creo que por encima de la competición está el respeto a los derechos humanos. Y cuando las decisiones que se toman son tan graves, hay gente que percibe que el delito que se acaba de cometer es tan grave. El Madrid, sin jugarse la Liga, sin jugarse nada, tuvo que haberse marchado del campo. Tuvo que haberse marchado del campo y que esa noticia fuese una noticia internacional en todas partes diciendo no vamos a consentir que a ningún jugador negro de nuestro equipo o del equipo rival se le insulte por el color de su piel. Dicho esto, bueno, pues yo espero que sí. Siempre que hay una historia de estas, pues siempre hay mucho ruido, luego se apacigua todo y dentro de 6 meses tendremos un caso parecido con Vinicius o con cualquier otro jugador, porque hay muchísima gente en un estadio que no concibe que un negro le caiga mal o que se comporte a veces como un gilipollas, como se comportan los jugadores blancos. Y a los jugadores blancos les llaman hijos de puta y a los negros les llaman monos, o macacos, y les hacen gestos fascistas, racistas. Y con eso tienen que lidiar y eso es insoportable para ellos y para los que tenemos que ver el fútbol. Hoy, en la previa de ese Sevilla-Real Madrid que tenemos mañana, le han preguntado a Mendilibar, ya sabéis que el Sevilla se adelanta a ese partido porque el Sevilla juega la final de la Europa League el miércoles frente a la Roma, y le han preguntado a Mendilibar sobre todo esto, ha dicho esto. ¿Crees que es una buena oportunidad para la afición del Sevilla, yo que sé, de mandar un mensaje en contra del racismo? Mira, aquí estamos en contra de todo lo malo que pueda pasar. Esto ahora está siendo una moda, punto. Yo nunca he estado a favor de nada que entonces, por eso te digo que ya vamos a hablar de fútbol, que ya se ha hablado suficiente y no ayudamos nada. Con todas estas preguntas y lo que te estoy contestando no estamos ayudando en nada, para nada. A ver, por partes. Ahora os preguntaré a vosotros qué os parece, porque yo creo que Mendilibar creo que se ha dado un poco cuenta que se ha metido un poco en un jardín cuando ha dicho lo de esto es una moda, y yo quiero entender, y más conociendo un poco a Mendilibar, que es un hombre de fútbol, que es un tío súper sensato, que siempre va de frente y dice las cosas muy, muy claras y como la piensa. Evidentemente nadie está a favor del racismo ni a favor de este tipo de cosas. Y cuando dice lo de moda, que parece que se ha generado un poquito de revuelo con lo del tema de la moda, yo creo que el racismo no es una moda. Pero sí entiendo que Mendilibar lo ha podido decir en el sentido de hay 4 gilipollas cantando mono, 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 y otros 20 o 30 por sensación de grupo y por tal, no sé qué, pues se unen al cántico y se convierten en otros 20 o 30 gilipollas que están cantando con los 4 primeros. Yo lo entiendo. No sé vosotros, Ramón Manuel, en ese sentido, las palabras de Mendilibar, o sea, no quiero criticar ni un pelo al técnico del Sevilla, porque ya te digo, conociéndole un poco con su trayectoria, creo que no ha querido decir realmente eso, o que igual se ha metido en un pequeño jardín al expresar eso, y de hecho ha empezado a titubear un poco después de haberlo dicho, como diciendo, ostras, no sé si lo que estoy diciendo realmente me va a hacer un favor, pero yo lo entiendo desde ese aspecto, en el sentido de que muchos, digamos, metidos dentro de la masa y con los cánticos de todos se escudan de, venga, pues parece gracioso, que no lo es, y realmente creo que el racismo no es una moda, Ramón Manuel. Creo que es un problema irreal que tenemos. Sí, yo creo que más que nada la actitud de Mendilibar ha sido preventiva, porque sabe que en la rueda de prensa no le van a preguntar por el partido. Todo el mundo busca el corte de voz o el spot que diga Mendilibar respecto al tema que está de moda. Yo creo que es lo que ha querido decir, ¿no? En el sentido de que en la sala de prensa, pues
Los periodistas buscan eso, cómo se ha referido Mendilibar al caso de Vinicius. Y él le interesa el partido, le interesa el Sevilla, le interesan otras cosas. Que podía haber argumentado de otra forma, es posible, pero es verdad de que hemos perdido naturalidad, espontaneidad y la capacidad de que escuchar, de preguntar, en lugar de ir ya a lo que vamos a preguntar, que es lo único que nos interesa. No lo digo yo como una crítica a los compañeros, bastante tengo con lo mío, pero entiendo que a veces lo que buscamos es esto, es la frase, el corte, la declaración, y todo lo que ocurre al margen de esto no interesa. Por eso yo quiero interpretar que era lo que se refería a la moda. ¿Ustedes qué quieren de mí? ¿Que les pregunte cómo juega el Sevilla? ¿Vamos a hablar del juego? ¿Vamos a hablar del partido? ¿O me van a seguir preguntando a ver si encuentran en mí un error o un fallo en el que yo pueda ser reprochado o recriminado porque no lo he condenado suficientemente bien o qué? Y creo que esto es el monotema o es lo que él quería decir. Así lo entiendo yo. Manuel. Yo era muy intolerante con este tipo de declaraciones absurdas hace muchos años, hasta que empecé a hacerlas yo, cuando me pusieron a mí la grabadora, cuando me pusieron a mí el micrófono, cuando tuve que hacer promoción de los libros, y de repente tienes que dar 10 entrevistas al día y quieres explicar una cosa que no te sale con las palabras con las que la has pensado, y te salen con esas palabras que ha dicho Mendilibar. Efectivamente, le preguntamos ahora al técnico si el racismo es una moda y te dirá que no, que lo que ha querido decir es otra cosa. Por eso, en fin, no entiendo... No entiendo que haya querido decir otra cosa que la que yo he entendido que ha querido decir con las palabras erróneas, y esto ocurre cuando te ponen 3 micrófonos a la semana y 20 grabadoras durante pues X tiempo para hacer entrevistas y para hacer declaraciones, nada más. No, ninguna importancia de eso, vamos, a salvo que insista en la siguiente rueda de prensa y diga que efectivamente le parece que sea una moda. Por supuesto que no es una moda, es un problema estructural que afecta a todos los países y afecta desde hace muchos siglos, esto es evidente. Y yo entiendo también que haya muchísima gente blanca que diga que España no es un país racista. Me interesa mucho más la gente de la opinión negra, de la piel negra. Sí, sí. No porque yo crea que sea España un país racista, evidentemente, comparado con otros países de su entorno, pero sí es cierto que yo el racismo que detectan los negros no lo detecto. Por razones naturales. Por lo tanto, siempre intento legitimar más la opinión de alguien del homosexual que denuncia homofobia que la opinión del heterosexual que no la ve por ninguna parte. Yo creo que la diferencia es bastante importante. Cuando entras en un bar, notarás unas miradas en alguna gente y notarás otras dependiendo de tu condición sexual, de tu raza, de lo que sea. Pero moda, evidentemente, no lo es. Ni Mendilibar, pongo la mano en el fuego. Bueno y yo también, nadie en la vida. Que no pienso eso, así. Sinceramente, no he querido decir eso, claro que no. Yo también. Cambio completamente de tema. Os pregunto por la selección y el futuro de Luis de la Fuente, porque anoche contábamos en Larguero, Meana Herráez, fundamentalmente, que Luis de la Fuente se la podría jugar en la Nations League. Ya sabéis que ahora lo próximo que tenemos es esa Nations League, en el que jugamos las semifinales contra Italia, y que en la Federación Española, tanto los jugadores como la propia Federación, hay dudas con Luis de la Fuente después de la primera convocatoria. ¿Qué os parece que en el caso de que España cayese eliminada contra Italia en esas semifinales de la Nations League se cargasen a Luis de la Fuente? A las primeras de cambio sería. Bueno, que tengamos dudas los periodistas o los espectadores después del último partido me parece normal o habitual. Que las tenga la selección no me lo parece tanto, porque al menos fue una elección que parecía por consenso muy bien decidida y como para darle un cierto aire, ¿no? Un cierto tiempo. Eso es lo que me sorprende, porque es verdad que ya primero la convocatoria pareció una convocatoria muy populista, y estaba todo el mundo había reivindicado lo suyo y no se vio, o al menos yo no intuí cuál iba a ser el plan de actuación de la selección española. Luego, visto el partido, pues me pareció, los partidos no me parecieron nada buenos, y sí que vi algunas actuaciones de jugadores sorprendentes. Ahora, si eso significa que los jugadores le han dicho a la federación que lo que les ha contado el seleccionador no les gusta, sería otra cosa, porque ya no solo sería la dirección de la selección española, sino que serían los futbolistas que no acaban de ligar o sintonizar con el seleccionador, no lo sé. Pero me sorprende desde el punto de vista federativo, como digo, porque me pareció que era una elección que ellos tenían muy clara. Y la gente dijo, vale, pues nos parece bien. Por lo tanto, ahora duden ellos, es lo que me sorprende más el papel de la federación que del seleccionador. Yo simplemente sabía su trayectoria como sub-21, me parecía un seleccionador que allí lo había hecho bien, pero también habíamos dicho que seleccionadores sub-21 no habían funcionado en la absoluta.
Recordamos, por ejemplo, un caso del comentarista del carrusel, que es Luis Suárez. O sea, Luis Suárez no fue lo mismo como seleccionador absoluto que como seleccionador en categorías inferiores. Eso no siempre funciona porque el paso de profesional no siempre es fácil. Así que me sorprenden, para concluir, las dudas que tiene la federación, Sí. porque yo pensaba que eran los únicos que lo tenían claro. Manuel, llama la atención, por lo menos, ¿eh? Hay una frase muy famosa de un periodista italiano que dice: la situación es grave, pero no seria. Y efectivamente esto no es serio. Es grave porque estamos hablando del seleccionador nacional, que, como sabéis, de cara al público es un puesto como el de presentador de un debate político, es decir, estás muerto de inicio, todo el mundo sabe mucho más que tú, pero más allá de eso ha habido un trabajo de la federación de elegir a este hombre, y si en 2 partidos tienen dudas de ciclos de 4 años en un seleccionador, o por lo menos de 2, de grandes campeonatos a grandes campeonatos, si en 2 partidos tienen dudas y se está extendiendo ese rumor, serio no es. Y la imagen de chapuza es bastante importante. No te digo ya si se lo cargan. Yo imagino que va más allá de que la selección no juegue bien, porque una selección con la que has entrenado contadísimos días y que ha jugado 2 partidos y que ha jugado mal, efectivamente, etcétera. Pero si estás pensando en que ese seleccionado, como si fueses un equipo al borde del descenso en la liga, que estás diciendo, oye, necesitamos resultados ya. Si estás pensando en esto, creo que la cuestión va más allá de lo deportivo. Va por otras cuestiones, o que tienen que ver con el vestuario, o con los seleccionados, o con los pesos pesados de la selección, o tiene que ver simplemente con los directivos de la federación, que han entendido que se han equivocado con este hombre y ya está. Insisto, grave, porque estamos hablando de la selección española y no es un juguete, pero seria de ningún modo, no es nada seria. Veremos qué es lo que pasa en esa Nations League, pero desde luego sería una situación complicada, fundamentalmente para los dirigentes, para Rubiales y compañía, que son los que tomaron la decisión en su momento, por supuesto. Ramón, esta semana ha anunciado Jordi Alba que se va a final de temporada, lo hizo hace un par de semanas, 10 días, Sergio Busquets. Piqué no ha terminado ni la temporada. Es ley de vida, pero es una regeneración de la vieja guardia del Barça, ¿eh? Bueno, sí, si finalmente no viene Messi, sería la completa. Habrá que ver ahora si Messi regresa o no regresa, pero si no, es la sustitución casi de la cúpula de los jugadores que han marcado las leyes del juego y del vestuario. O sea, todos son capitanes que se han dado de golpe. Recordemos la de Piqué primero al inicio de temporada o en noviembre, la de Busquets, la de Alba. Jugadores que ahora, curiosamente, juntamente con Iniesta, están buscando equipo. Es decir, es una situación, si tú pones un álbum de cromos y dices, en este momento, en el mercado usted puede fichar a Busquets, puede fichar a Jordi Alba, puede fichar veremos si a Messi, no sé lo que ocurrirá con el PSG, pero claro, es así de sorprendente, ¿no? Por una parte yo lo veo lógico, porque lo que ha dicho Xavi, sobre todo es rejuvenecer en ese bucle melancólico que vive el Barça, rejuvenecer y dar paso a Pedri, a Gavi, a Valde, a Araujo. Creo que es una buena apuesta. Otra cosa es si todos de golpe y si alguna no la creía. Yo tengo mis dudas sobre lo que ha pasado con Busquets. Sí que creo que con Alba veía que su progresión en el equipo era ya limitada, sobre todo por la aparición de Valde y de Marcos Alonso como otra alternativa. Pero creo que el Barça no tiene recambio para Busquets. O sea, el Barça lo tenía también para Piqué, pero se ha quedado sin medio centro. Y eso le obliga a plantearse un fichaje estratégico, y lo obliga a un movimiento que a mí me sorprendió que el Barça no lo tuviera preparado. Lo demás sí que me parece dentro de una lógica deportiva y de planes de Xavi. Manuel, esto es algo que va a tener que afrontar el Real Madrid con los Kroos, Modric, Benzema, dentro de no sé cuánto, pero dentro de poco. Dentro de muy poco, sí, ya lo hemos hablado alguna vez. Toca y ellos mismos se darán cuenta de que toca, pero a mí me parece valiosísima su presencia todavía en la plantilla. Primero porque esta temporada han sido titulares con bastante, bueno, con bastante éxito dentro de lo que cabe. Han llegado a las puertas de la final de la Champions, menos la Liga, han ganado la Copa del Rey. O sea, quiero decir, son jugadores que para jugar un partido de 90 minutos, dosificados, pero además tú no puedes despojar a esa plantilla, vaciar ese vestuario de gente que ha ganado 5 Copas de Europa, para situaciones límite, para situaciones de riesgo, para hablar con los jóvenes, para que la transición se haga de una forma más natural, ¿no? Yo imagino que, no sé si este año a lo mejor se cae alguno. ¿Tú crees? Es probable. Es probable que alguno.
Es probable que alguno... Algo sabe, Manuel. Es probable que alguno pueda caerse, no sé. No, ni nada. Pero... No, hombre, yo no me dedico a esto, entonces te digo una cosa y al final no es y quedo aquí como gilipollas. Yo he escuchado que puede ser que alguien se vaya, pero, en fin, es un rumor, lo suelto en una tertulia, si no lo hubiera publicado en un periódico, no tengo ni idea. No tengo ni idea de si es cierto o no. Pero lo que sí es que a próximo año ya pues tocará una retirada ya importante, ¿no? Estamos hablando de gente de 38, 37, 39 años. Es normal. Normal por ellos, normal por el club, normal por todos. Pero a mí me gustaría y veo bien que gente con esa experiencia y con ese fútbol en las penas que todavía tienen, caray, porque en esta temporada han jugado muchísimos partidos enteros, sigan todavía en la primera línea. Y el Madrid los necesita para hacer esa transición que ya dijimos la semana pasada que necesitaba también como capitán Ancelotti, ¿no? Creo que ese ciclo merece ser cerrado y que merece ser transicionado por la gente que lo inicie. Ramón, último partido del Barça en casa antes de la temporada que viene, ir a Montjuic y luego encontrarnos en el Camp Nou, a ver qué nos encontramos. Sí, nadie sabe muy bien qué va a pasar, si va a ser hasta noviembre del 24, que es lo que está previsto, pero a la gente le da una pereza enorme ir a Montjuic. Normal. O sea, es un estadio inhóspito para jugar a fútbol, o como mínimo para los culés, y eso va a ser un año doloroso. Y el domingo será pues la despedida de ese viejo Camp Nou que ha vivido muchas emociones, muchas situaciones, últimamente con todo lo que ha significado el fútbol femenino y con las asistencias de 90 y tantos mil espectadores contra el Wolfsburgo, contra el Madrid. Y bueno, será un día de pena, digamos, ¿no? Aunque será en el mismo escenario, cuando se reedifique el Camp Nou, no será el mismo Camp Nou, que por otra parte necesita chapa y pintura, ¿eh? Es un estadio que no solo por intereses comerciales, sino que su estructura en este momento está dañada. Lo que espero es que mantenga lo que ha tenido como gran leitmotiv para cautivar a la gente, que es la visión. Ver los partidos en el Camp Nou es uno de los estadios donde mejor se ve el fútbol. Están muy melancólicos también, Ramón, los aficionados del Eintracht de Frankfurt, que consideran el Camp Nou también su casa, que lo sepas. Por cierto, nos vamos ya, pero os voy a recomendar una serie. La Unidad, no sé si la habéis visto, es una serie española que yo no conocía, que la he empezado a ver este año, y he visto la tercera temporada, la de Kabul, y me parece espectacular. Así que si no la habéis visto, os la recomiendo. ¿No? ¿Cómo? ¿Llegaste a la tercera? Sí. A la tercera con las dos anteriores. Vale. He visto no, todo, yo vi las dos y no vi la tercera. Pues tienes que verla porque te va a gustar, ¿eh? Y además la dejan abierta para una cuarta, ya te lo digo. En fin. Un gran amigo, además, Dani de la Torre. Abrazo a los dos, cuidaos mucho, hasta mañana. Un abrazo muy grande. Que vaya bien, buenas noches.